Ya, entonces denle, Felipe y Bernardo, látices y teorema de los 4 cuadrados de Lagrange. Sí, ya. Muchas gracias, profesor, Ya. por la oportunidad de exponer ahora. Con Felipe vamos a hablar de, como usted decía, látices y el teorema de los 4 cuadrados de Lagrange. ¿Sí? Entonces comenzaré hablando yo, dando ciertas nociones introductorias de lo que significa este concepto de látices, dando algunas proposiciones básicas, y después Felipe va a pasar a hacer las partes entretenidas de unos temas bastante interesantes en el área de teoría de números. ¿Okay? Yo ahí voy a dejar la cancha para allá para que Felipe haga las cosas interesantes. Entonces, comencemos. Vamos a dividir esto en 3 secciones. Hablar primero látices en espacio euclidiano, solo vamos a trabajar sobre espacio euclidiano, o sea, R espacios vectoriales con producto interno, son los que tratamos en el curso. Vamos a ver después algunos resultados elementales, que es lo que va a hacer yo, y después viene Felipe con la maquinaria pesada al tratar los teoremas de Minkowski y Lagrange. ¿Y por qué no comenzamos entonces con la definición de látice, que es lo que nos trae a este momento? Una látice es un subgrupo aditivo discreto lambda de Rn, ¿ya? Entonces esto puede parecer medio extraño, entonces vamos a decir simplemente que una látice es un subgrupo lambda, o sea, vamos a un subconjunto de Rn que sea cerrado bajo adición y sustracción, que tenga el cero. Pero la parte interesante aquí es que es discreto. ¿Qué quiere decir que es discreto? Quiere decir que existe un épsilon mayor a cero, tal que si consideramos cualquier par de dos puntos distintos en lambda, va a ocurrir que la distancia entre ellos va a ser mayor o igual a ese épsilon. ¿Okay? O sea, yo puedo tomar dos puntos y siempre voy a tener una distancia que ya veremos, es mínima o ínfima, con respecto a esos dos puntos para cualquier par de puntos. Entonces, inmediatamente esto nos hace pensar, ¿qué podría ser una látice dentro de Rn? ¿Okay? Un Rn como el espacio vectorial, obviamente. Entonces, Qn no es una látice, pero Z la n sí lo es. O sea, Q cruz Q n veces y Z cruz Z n veces sí lo es. ¿Por qué Q a la n no lo es? Porque, como ya sabemos, y la densidad de los racionales nos hace notar que cuando tomo dos racionales, entre medio siempre puedo encontrar un racional más. Entonces, si yo fijase un epsilon que separara dos puntos racionales, siempre puedo encontrar otro racional entre medio que está a menor distancia que ese epsilon. O sea, nunca voy a llegar a un epsilon que me satisfaga esta discreción, esta propiedad de discreción. Pero Z la n sí, porque todos están a una distancia al menos 1. ¿Okay? Yo tomo un cuadriculado y puedo encontrar que siempre puedo tener una distancia al menos 1 entre elementos en un reticulado entero. ¿Okay? Ya. Pero como siempre, estas cosas de definiciones son bastante abstractas y queremos reducir a lo más posible. Entonces, así como en la idea de espacios vectoriales, nosotros trabajamos con el concepto de base, que como que condensa toda la información del espacio vectorial. Aquí lo que hacemos es trabajar con la idea de látice generada. Entonces, también vamos a considerar bases y también vamos a generar látices a partir de ellas. ¿Y cuál es la definición? Es la siguiente. Consideramos un B caligráfica, para distinguir del B no caligráfico, como un conjunto de vectores independientes sobre Rn. Si considero la matriz B, que contiene por columnas estos vectores en B caligráfica, voy a decir, o vamos a decir, que la látice generada por B es el conjunto, representado por L caligráfico por B, de las combinaciones lineales enteras de las columnas de B. ¿Okay? O sea, tomar la matriz B y multiplicarla por un vector con coeficiente en Z a la K. Que es básicamente tomar combinaciones lineales enteras de estos vectores que están en B caligráfica. ¿Okay? Entonces, uno empieza a decir, bueno, si yo tengo estas cosas, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer con esta látice generada? Y es cuando empiezan a aparecer los primeros resultados importantes aquí sobre látices. O, bueno, no tan importantes, más bien elementales. Porque con ellos vamos a construir el camino que Felipe va a decir como ya, aquí viene Minkowski y Fitz-Lagrange. Partamos por un teorema interesante, elemental, que nos dice cómo entender, o sea, qué podemos decir a partir de dos matrices asociadas a base, ¿ok? Dos matrices relacionadas con bases que generan látices. Entonces, consideramos B y C dos matrices asociadas a bases, ¿sí? O sea, lo que me refería anteriormente, que tenemos matrices que están asociadas a una base, pongámosle B caligráfica y C caligráfica. No aparece acá, pero es a lo que estamos haciendo referencia. ¿Sí? Trabajar con matrices las cosas, como bien sabemos, se vuelven más agradables. Entonces la proposición es la siguiente: considerando tales matrices, vamos a decir que la matriz generada por B, o sea, la látice generada por B y la látice generada por C son iguales si solo existe una matriz U en GLN-Z, o sea, en el grupo unidad general Z, que es los invertibles con coeficientes enteros, la matriz invertibles con coeficientes enteros, es que B es igual a CU.
Como acotación, no sé si esto lo recordamos bien, pero para recordarlo voy a decir inmediatamente que decir que una matriz está en GLNZ quiere decir que tiene determinante más menos 1. Eso es importante, ¿sí? Para la demostración que viene ahora de este tema. Vamos a partir suponiendo entonces que B igual CU para algún U en GLNZ y demostraremos que las látices generadas por B y por C son las mismas. ¿Ok? Entonces, suponiendo esto, dado que U tiene entradas enteras, como U está en GLNZ, U a la menos 1 también las va a tener. Perdón, ¿Sí? puedo mencionar que si se acuerdan había un ejercicio sobre eso, ¿ya? Y uno ve directamente esta propiedad porque escribe la fórmula de U a la menos 1 con cofactores y entonces sale... Bueno, perdón, ya. No se preocupe. No hay problema. La fórmula Sí, por creo que cofactores te lo da directamente, ya. sí, porque ahí dividimos y solo puede ser un más o menos un Si tienes exacto. determinante entero, si tienes determinante 1, Sí. ya. Gracias. Sí. Entonces, recordando eso, que nos acaba de recordar el profesor que U tiene una menos 1 también tiene, también tiene matrices, también tiene elementos coeficientes enteros porque está en GLNZ. Bueno, pero en particular, ¿qué puedo hacer? Ya sé que P igual a CU, pero ahora puedo multiplicar por U a la menos 1 por la derecha. Y al hacer eso, tengo que C es igual a P a la 1, B por U a la menos 1 y B es igual a C por U. Entonces, tengo la doble contención que estaba diciendo. B lo puedo generar con CU y C lo puedo generar con B U a la menos 1. ¿Ok? Tengo doble contención y tengo que las látices generadas son las mismas. Ahora viene la parte que yo considero que es más interesante y que aplicar como maquinaria preciosa álgebra lineal. Vamos a suponer que las matrices asociadas a esas bases son la misma, o sea, generan la misma látice. O sea que la generada por B es la misma que la generada por C. Y vamos a llegar a que B igual a CU para algún U en GLNZ. ¿Qué hacemos entonces? Por definición de látice generada, podemos empezar a jugar con combinaciones lineales y ver que existen matrices cuadradas B y W, tales que B igual a CW y C igual a B por B. ¿Ok? Matrices cuadradas enteras, perdón. Tienen que ser enteras para que se mantenga todas estas consistencias. Y podemos encontrar eso. Eso sale a mano. De modo que ahora, si decimos B igual a B por BW, ¿por qué? Porque sabemos que C igual a BB, entonces simplemente desplazamos C por B, V, voy a decirle. Y aquí haciendo la factorización, en cambio, para el otro lado, vemos que B por I menos BW es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, uno de los dos tiene que ser 0, no necesariamente, porque estamos con matrices, entonces, lo que sí estamos seguros es que B es linealmente, los vectores de B hacen una base, y por lo tanto son linealmente independientes. Como son linealmente independientes, multiplico la izquierda por la inversa de B, y me queda que I menos BW es igual a 0. Y despejando, tengo que W es igual a I, y en particular, puedo ver, si tomo los determinantes de ambos lados, el determinante B por el determinante W es igual al determinante I, que es 1, porque el determinante de la identidad siempre es 1. ¿Y qué pasa? Ya sabíamos que B y V y B, y W, perdón, tenían coeficientes enteros y estaban en GLNZ. Y la única forma entonces de que me dé 1 es que, es que como las entradas son enteras, determinante B y determinante W sean más o menos 1. Entonces, este B o W vendría a ser nuestro U en GLNZ, y por lo tanto pudimos escribir B como C por un elemento en GLNZ. ¿Sí? Esta es la parte que yo considero interesante. Algo interesante de las látices es que no son solamente algebraicas, no es puramente álgebra. Y como el álgebra lineal, bueno, de hecho tampoco es puramente algebraica, podemos ver que tienen ciertas implicaciones geométricas que después, como mostrará Felipe, van a tener unas consecuencias maravillosas en teoría de números incluso. Así como de esta geometría que podemos ver de las látices, podemos analizar después consecuencias en teoría de números. Entonces definamos primero un paralelepípedo fundamental. Ya estamos acostumbrados a que un paralelepípedo sea como esta estructura, como una cajita, me extrañan R3, pero ahora vamos a generalizar esta noción. Como siempre hacemos matemáticas, generalizamos la noción. Si consideramos B como una matriz asociada a una base, estas bases B caligráficas, podemos definir el paralelepípedo fundamental asociado a esta matriz B como el siguiente conjunto de puntos. ¿Bien? ¿Qué van a ser? Bueno, esa suma de los X y BI, donde BI está en esta base, y XY son cualquier número ahora real entre 0 y 1. ¿Qué significa geométricamente esto? Significa que cuando yo, por ejemplo, considero unos 4 puntos, ¿sí? Por decir algo, 4 puntos en esta malla que se me hace, este reticulado que se me hace de látices,
Yo los tomo, los relleno, y ese relleno que hago pasa a ser este paralelepípedo fundamental. Entonces, esto se ve como cuando tomo una mallita en R2, pero puedo generalizarlo a R3 y tomar un cubito, una especie de paralelepípedo extraño, paralelepípedo fundamental, pasar a R4, ya no lo veo, pero podemos continuar así hasta Rn para cualquier n. Y una propiedad interesante aquí es que puedo hacer una partición, que es básicamente, tomo un lambda en R la n, porque estamos trabajando con Rn, una látice, y pi, un paralelepípedo fundamental de lambda. La proposición me dice que todo punto x en Rn se puede ver como x igual a 1 más i, cuando u está en lambda, y está en el paralelepípedo fundamental. Esto me dice que puedo considerar lattice shifts, que son los pi más 1, como al final estos cubitos, como algo que me cubre totalmente el espacio sin intersección. El espacio P es R a la n. Y bueno, para hacer esta demostración, vamos a recordar algo que se ve en Introducción al Álgebra, que nos dice que siempre que tenemos una partición, o sea, que tenemos una relación de equivalencia, hay una equivalencia con una partición sobre el conjunto que estamos estudiando. Entonces, giramos esta relación de equivalencia y la definimos así. Existe, o sea, definimos una relación de equivalencia, x se relaciona con y, si solo existe u en lambda, tal que x más u es igual a y. Chequeamos, eso se puede hacer a mano, un ejercicio, se puede chequear que esa relación es de equivalencia y con esto tenemos la partición. Y ahora, vamos a algo que estábamos viendo al principio del curso. ¿Okay? Cuando al principio del curso veíamos las propiedades del determinante, no teníamos que dejar de tomar en consideración que el determinante también es una cuestión que puede verse geométricamente. ¿Ya? O sea, el determinante más o menos, si uno lo mira, puede estar como midiendo la forma en la que las bases van cambiando, como el del paralelepípedo, digamos, que cambia cuando cambia las bases. ¿Sí? O sea, y esta noción de lápiz lo refleja para este mundo más discreto. Y acá digo discreto con todo el sentido del mundo. Tomo B una matriz asociada a una matriz asociada a una base, y B estrella, una base ortogonal de B, de ese mismo B, alcanzada a través del proceso Gram-Schmidt. ¿Sí? Aquí es cuando recordamos Gram-Schmidt que vimos en este curso. Vamos a decir que el determinante de la látice, ojo, de la látice, que se escribe determinante de B, se define como el volumen del paralelepípedo fundamental de B. Pero esto va a ser igual a tomar el producto de todas las normas de los vectorcitos que aparecen en esta ortogonalización vía Gram-Schmidt. O sea, tomo una base, ortogonalizo Gram-Schmidt y tomo el producto de las normas de cada uno de los vectores que me aparecen y es el determinante de LB. Y ahora, si no me equivoco, es la última, si es la última, una de las últimas proposiciones que voy a decir yo, es una del determinante, que es más bien simpaticona, que nos dice que sea B la matriz o sea una base, podemos establecer una igualdad con lo que respecta a este determinante de la matriz generada por B, de la látice generada por B, perdón. Y es la siguiente: el determinante de la látice generada por B es igual a la raíz cuadrada del determinante B transpuesta por B, ¿sí? Que es igual al determinante del módulo de B. Y en particular, esto se puede deducir como corolario: si B es una matriz cuadrada no singular, entonces el determinante de B es igual al determinante de B. Ya, ahora vamos a la demostración. Esta demostración me gusta bastante, así que la voy a decir con gran emoción. Si consideramos B estrella una matriz asociada a la base, pero esta vez estrella está ortogonalizada por Gram-Schmidt, tenemos que existe una matriz triangular superior que tiene solo uno en su diagonal principal, tal que B, o sea, la matriz como original, podríamos decir, es igual a B estrella por T. ¿Ok? Entonces ahora comencemos a jugar con las igualdades y hacer cambios algebraicos. La raíz del determinante de B transpuesta a B es el que aparece ahí. ¿Por qué? Porque podemos escribir B como B estrella T, y por lo tanto T transpuesta B estrella transpuesta es lo que nos aparece. Bueno, por multiplicidad del determinante, podemos separar estas cosas. Y dado que T es una matriz triangular superior con solo unos en su diagonal, sabemos que su determinante va a ser igual a 1. Porque solo multiplico los unos que están en la diagonal principal. ¿Sí? Otro contenido en el curso. Entonces nos queda que esto es la raíz cuadrada del determinante de B estrella T, y B estrella acá no es adjunto, ¿sí? De nuevo ortogonalizado por Gram-Schmidt, con B estrella. Entonces ahora estudiamos este B estrella T, B estrella. Como las columnas de B estrella son ortogonales, ya que llegamos a ver por proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt,
B estrella T por B estrella es diagonal. Y luego las cosas se hacen solas. El determinante B estrella T es igual a ese producto interno. Y separo, tengo que eso es la norma al cuadrado, saco el cuadrado y tengo que eso es determinante por LP. ¿Ok? Eso. Así que ahora vamos a algo que estaba adelantando antes, y es la idea de distancia mínima. Entonces, aquí yo me pregunto, ¿qué es lo que quiero hacer acá? Yo digo, bueno, estaba hablando de que existía esta distancia mínima de las látices, ¿ok? Que podía porque como son discretas, siempre puedo encontrar que existen una epsilon para que todo va a ser mayor a ese epsilon, todas las distancias entre los puntitos van a ser mayores a ese epsilon. ¿Ya? Pero esto no siempre va a ser fácil, ¿ok? Traigamos una definición de distancia mínima que sea concreta, porque ¿cómo va a hallar este menor vectorcito que distancia entre los puntos? Entonces dijimos, sea una matriz asociada a una base, y sea lambda igual a la matriz generada por B, una látice, o sea, la látice generada por B, perdón. Vamos a definir la distancia mínima de lambda como un lambda chica, lambda grande, la notación no es muy afortunada, pero nos seguimos a la bibliografía, como el ínfimo de las normas de los vectores B que están en lambda menos el 0. Porque si tomamos el 0, la norma es 0, y eso es como fome, como ya, es el 0. Y listo, es como que te diría, eso es todo, pero bueno. No queremos que sea una distancia fome, queremos que sea una distancia interesante. Entonces, ahora sí, para concluir, voy a analizar esta última proposición y dejo todo a Felipe. Considero B caligráfica una base, y B estrella caligráfica una base ortogonal alcanzada a través de Gram-Schmidt. Si digo que B y B estrella son sus respectivas matrices asociadas, entonces yo inmediatamente puedo hacer algo maravilloso, que es decir, mi distancia mínima de lambda, o sea, este ínfimo, está acotada inferiormente por el menor de todas las normas, la menor norma de todos los vectores que aparecen en esta base ortogonalizada. Y esto no es un resultado difícil, es un resultado elemental. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomamos Bx en el generado por B, la generada por B, con X en Z a la N 100 0, y consideremos J como el mayor índice de todos los X sub J, y está distinto de 0. ¿Ya? Porque si consideramos mayor índice, vamos a poder estar bien con las J. Y vamos a afirmar lo siguiente, vamos a afirmar que la norma de este vector de Bx va a ser mayor o igual a la norma de este B estrella J, donde J es el mayor índice, tal que X sub J es distinto de 0, y eso va a ser mayor o igual, obviamente, aquí, al mínimo de estas normas. ¿Por qué? Porque como consideramos un J cualquiera, entonces es directamente mayor o igual al menor de todos. Consideramos esto, este producto punto. Sí, consideramos este producto punto. Hacemos la gracia del producto punto, sacamos los escalares, todas estas linealidades que el producto punto puede hacer de forma maravillosa para que todo se comporte de manera extraordinaria. Y lo importante es que acá no perdamos en vista esta parte, los extremos, no perdamos de vista los extremos. Y Bx con B estrella J sea igual a XJ con como sacar de las normas. ¿Y por qué no hay que perder de vista eso? Porque ahora podemos aplicar Cauchy-Schwarz. Y por Cauchy-Schwarz vemos que esta cosa a la izquierda es mayor o igual a esta de aquí. ¿Sí? O sea que este producto de normas es mayor o igual que el valor absoluto de este producto punto. Pero este producto punto es igual a este que tenemos acá, a XJ por BJ estrella al cuadrado. Podemos cancelar B estrella J y nos quedaría entonces algo como Bx en norma mayor o igual a XJ B estrella J. Pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que estamos tratando con X en los enteros. ¿Okay? Entonces, el menor valor absoluto de un entero, que no es 0, es 1. Así que podemos decir que esto es simplemente mayor o igual que el B estrella J. Porque acá está multiplicado por algo por 1 o mayor. Entonces, inmediatamente va a ser mayor o igual que aquello que no está multiplicado por 1 o mayor. Y con eso, esa preparación de la cancha para los teoremas de Minkowski y Lagrange, les paso a Felipe Castro. Creo que ahora él va a compartir de su pantalla para tener más comodidad. Y yo dejo compartir. ¿De dónde compartiste? ¿De Word? O sea, No, da lo mismo, sí. Es que, a ver, ¿se ve ahí? Sí. Ya, perfecto. Bueno,
como decía Bernardo, yo voy a proceder a demostrar dos teoremas que van en la dirección de demostrar un teorema final, que es el de la suma de los cuatro cuadrados de Lagrange. Y, bueno, el primero es el lema 1, también conocido como teorema de Blitzfeld. Y para estos dos primeros teoremas vamos a necesitar una noción de volumen en Rn, que si bien nosotros conocemos nociones de volumen en R2 o en R3, en R, como el área o el volumen en R3 de siempre, por ejemplo, en R4, por ejemplo, nosotros no tenemos una noción de volumen, hasta ahora. Pero después en cursos superiores, creo que esto, bueno, el profe, por favor me corrige si cometo errores de volumen. Creo que bien. integración. En Sí, integración. en integración creo que se soluciona con la medida del EB, algo así. Entonces, pero para efectos de las demostraciones vamos a necesitar solamente propiedades esperadas del volumen. Por ejemplo, que el volumen de un conjunto más chico que está contenido en otro va a ser menor que el volumen del conjunto más grande. O por ejemplo, que el volumen de la unión de conjuntos disjuntos va a ser la suma de los volúmenes. Pero ahí los vamos a ir enunciando a medida que los vayamos necesitando. Bueno, entonces el lema 1 nos dice que teniendo una látice lambda generada por P y un conjunto S contenido en Rn, tenemos una hipótesis de volumen sobre este conjunto S. Entonces nos dice que si el conjunto S cumple que su volumen es mayor que el módulo del determinante de B, o sea, que el volumen de S es mayor que el volumen del paralelepípedo fundamental, entonces, con esta condición, afirmamos que S contiene dos puntos Z1, Z2, tal que su diferencia está en la látice. ¿Y cómo se ilustra esto? Por ejemplo, aquí estamos viendo el caso de R2, en que tenemos este conjunto S, y bueno, y si tenemos la hipótesis de que este volumen del conjunto S es mayor que el determinante de B, que es el volumen del paralelepípedo fundamental, que vendría siendo este de aquí, entonces sabemos que existen dos puntos, Z1, Z2, tal que su diferencia, este vectorcito de aquí, este punto, va a estar en la látice. Bueno, y procedamos a demostrarlo entonces. Para eso vamos a considerar los conjuntos SX, definidos por la intersección entre S y X más PB. ¿Y qué es X más PB? Es la traslación del paralelepípedo fundamental por el vector X, o el punto X de la látice. ¿Cómo se vería esto, por ejemplo, aquí? El X más PB considerando este punto del látice, porque los X son puntos de la látice, vendría siendo todo este conjunto de puntos. ¿Ya? Y al intersectarlo con S, el SX vendría siendo solo esta parte, por ejemplo. El SX dado por este punto vendría siendo esta parte de acá, y así. Bueno, como Bernardo demostró que los X más PB cubrían totalmente el espacio, al intersectarlo con S va a cubrir totalmente el espacio SX sin intersección. Y por las propiedades deseables de volumen que que dije en un principio, vamos a tener que, bueno, primero que S es la unión de los SX, y el volumen de S va a ser la suma de los volúmenes de SX porque son disjuntos. Y eso se ve acá arriba como que el volumen de S va a ser el volumen de todo este conjunto va a ser el volumen de este, más el volumen de este de aquí abajo, y así. Bueno, ahora queremos probar que los SX menos X no son disjuntos. ¿Y cuál es la idea de esto? Por ejemplo, aquí este vendría siendo el SX, y el SX menos X sería trasladar esto al paralelepípedo fundamental, como se ve en la imagen de la derecha, que vendría siendo la parte inferior izquierda. Para el otro punto, para este punto X, vendría el SX esto, y el SX menos X vendría siendo esto. Y por ejemplo, aquí se ve que se solapan entre sí. Por eso queremos ver que no pueden ser disjuntos, como más allá de la ilustración. Entonces, bueno, como vimos, los SX menos X están contenidos en PB, en el paralelepípedo fundamental. Y ahora vamos a utilizar de nuevo otra propiedad del volumen, que es esperable también que al trasladar el conjunto, se obtiene el mismo volumen. El volumen de SX es igual al volumen de SX menos X. Y así, por la hipótesis, tenemos la primera desigualdad, que el volumen de PDD es menor que el volumen de S. Bueno, esto es el volumen del paralelepípedo. Y esto es igual, por lo que está aquí en medio, del volumen de la suma de los volúmenes de SX. Y por lo último que dijimos, esto es la suma de los volúmenes de SX menos X. Bueno, entonces, esta desigualdad, que el volumen de PDD sea
menor igual, o sea menor estricto que el volumen de Sx menos X, implica que los Sx menos X no pueden ser disjuntos, porque el volumen, estamos teniendo conjuntos disjuntos contenidos en PDD, tal que su volumen es mayor que el volumen en el cual están contenidos. O bien, si quieren, si fueran disjuntos, entonces esta suma, igual que aquí arriba, sería el volumen de la unión de los Sx menos X, y la unión, como cada uno está contenido en PDD, la unión está contenido en PDD, y con las condiciones deseables del volumen de nuevo, se esperaría que esto fuera menor igual que el volumen de PDD, y ahí tendríamos que el volumen de PDD pero es menor y estricto que el volumen de PDD, pero es mejor quedarse con la primera intuición, que es más fácil. Entonces, tenemos que estos conjuntos no pueden ser disjuntos, y así existen dos puntos en la látice, tal que, bueno, que no son disjuntos, que es distinto a vacío. Y esto, aquí está el vector z, entonces, sea z en la intersección, tenemos que z se escribe como sx menos x, con un elemento en sx, y, o sea, se escribe como un elemento de sx menos x, y aquí z es z1 menos x con z1 en sx, reescribiendo solamente, y bueno, lo mismo para con z2 en si. Entonces tenemos las siguientes igualdades, y lo que queríamos era que encontrar dos vectores en S, tal que su resta estuviera en la látice. Y por lo tanto aquí tenemos dos vectores en S, y queremos que su resta esté en la látice, que cumpla lo que queremos. Y veamos que la resta entre S1 y S2, entre Z1 y Z2, corresponde a X menos Y, pero X e Y están en la látice. Y la látice es un grupo discreto, o sea, un subgrupo, o sea, un grupo en un grupo con la suma, y por lo tanto X menos Y también está en la látice. Y eso demuestra el lema de Blichfeld. Bueno, ahora vamos a proceder con el teorema de Minkowski, que va a ser clave en la demostración del teorema de los cuatro cuadrados de Lagrange. Y para esto vamos a necesitar una definición primeramente, que es que un conjunto se dice convexo si, esto es notación, yo diría que sería intervalo, está contenido en A. Y creo que se dice intervalo porque nos dice que las combinaciones lineales de esta forma, con alfa entre 0 y 1, entre los vectores x e y, está contenida en A si x e y están en A. O sea, puede llamarlo también segmento, el segmento con extremos claro. X y Sí, cerrado. porque justo esta combinación se refiere a que están todos los puntos entre X e Y contenidos en A también. Bueno, entonces eso se refiere a con que sea convexo, y por otro lado tenemos que A es simétrico si menos X está en A cuando X está en A. Ya. Bueno, y ahora el teorema de Minkowski nos dice que, de nuevo, vamos a tener una hipótesis de volumen y vamos a afirmar ciertas cosas sobre la látice. Nos dice ya, tenemos una látice contenida en R a la D, y un conjunto, bueno, aquí siempre estamos asumiendo que el conjunto es medible, pero no importa tanto, por ahora. El conjunto simétrico, tenemos un conjunto contenido en R a D que es simétrico y convexo, en base a las definiciones de arriba, tal que el volumen de S, de este simétrico convexo, es mayor que 2 a la dimensión del espacio en que estamos viendo, en la látice, por el volumen del paralelepípedo fundamental. Entonces, dada esta relación de volumen, afirmamos que existe un S en la látice distinto de 0, tal que S está en S, en este conjunto que nos dimos. Bueno, para esto, el punto clave de la demostración es definir este conjunto X, que es el conjunto dado por los elementos de S escalados por un medio. Y aquí vamos a utilizar de nuevo una propiedad del volumen, que nos dice que el volumen de X es 2 a la dimensión del espacio por el volumen de S, o sea, en general como el volumen de alfa con alfa mayor a 0, el volumen de alfa S es alfa a la n por el volumen de S. Y sí, mientras asumámoslo solamente. Y como la hipótesis nos daba la siguiente relación, tenemos que, bueno, dividiendo por 2 a la d, tenemos que el volumen de 2 a la menos d, o sea, de 2 a la menos d por el volumen de S es mayor que el volumen del
paralelepípedo fundamental. Y esto, y así, que también, sí, el paralelepípedo fundamental. Y así, como tenemos que el volumen de X cumple que es mayor que el volumen del paralelepípedo fundamental, ya estamos en condiciones de utilizar el lema de Blitzfeld nuevamente. Entonces, ¿qué nos decía? Que como X cumple esta relación, existen dos puntos en X, tal que su diferencia está en la látice y es distinta del elemento 0. Bueno, entonces tenemos este elemento que denotamos U y queremos probar, porque el teorema de Minkowski nos dice que existe un elemento en la látice distinto de 0 tal que está en S. Aquí tenemos un elemento de la látice distinto de 0, entonces solo nos falta probar que esté en S. Por lo tanto, reescribimos de manera conveniente este U, solamente reescribiendo aquí. Y bueno, tenemos que 2x y 2y están en S por la definición del conjunto de X, que son los X, son los elementos en S escalados por un medio. Bueno, y ahora solo viene a aplicar las definiciones de simétrico y convexo, y como 2x y 2y están en S y S es un conjunto simétrico y convexo, entonces, como 2y está en S, menos 2y está en S, porque es simétrico, y bueno, como estamos escalando por estamos haciendo una combinación lineal de dos escalares tal que se suman 1 y ambos son mayor o iguales que 0 y menor o iguales que 1, por la propiedad de que sea convexo, tenemos que U está en S, que era lo que justamente queríamos probar con el teorema de Minkowski. Bueno, entonces, bueno, aquí está el teorema de la suma de 4 cuadrados, que lo lindo y lo interesante es que puede ser entendido por cualquier persona, yo creo, que es que cada número natural es la suma de 4 cuadrados. Que bueno, el 0 también podría ser, pero es fome, como 0 más 0 más 0 más 0. Entonces, cada número natural es la suma de 4 cuadrados. Y para eso vamos a utilizar el siguiente lema, que dice lo siguiente, que para todo primo P, y esto es importante, que sea para todo primo P porque va a ser fundamental en la demostración del teorema 2, nos dice que para todo primo P existen m y n en Z, tal que m cuadrado más n cuadrado más 1 es congruente a 0 módulo P. Y esta demostración no la vamos a hacer porque no va tanto el tema, pero utiliza que es viendo FP, que un cuerpo y FP estrella es cíclico, entonces las potencias, los números que se escriben como x cuadrado son las potencias del generador, las que son pares, y vendrían siendo p menos 1 medio, y después sumando el 0, que también se escribe como 0 al cuadrado, sería p menos 1 medio más 1, y de la misma forma se ven los elementos que se escriben como menos y cuadrado menos 1, y se ve un tema de cardinalidad ahí. Y como FP tiene P elementos, vamos a tener que estos dos conjuntos tienen en total P más 1, algo así. Y entonces existe un elemento que se escribe como un elemento al cuadrado y como un elemento menos un elemento al cuadrado menos 1. Y igualando te queda que igual a 0 módulo P. Vamos a estar tirando todo para un lado. Pero en realidad no importa mucho. Como mejor quedarse con el enunciado del teorema. Porque ahora, en la demostración, vamos a partir justamente con el enunciado del lema 2. Entonces nos damos un número P arbitrario, primo, y fijamos estos m y n tales que se cumple lo enunciado en el lema 2. Bueno, aquí la idea, notemos que hemos hecho toda la charla de látices, entonces lo que tenemos que hacer idealmente es buscar una látice y buscar un conjunto X, como antes, que cumpla estas propiedades de volumen con respecto a la látice, y además que sea simétrico y convexo. Entonces partamos primero buscando esta látice. Definimos estos vectores primero, muy convenientemente. Y notemos que estos vectores son LI, para generar una látice en R4. Bueno, vemos que el determinante, aquí están los vectores en columna, así que es P cuadrado distinto de 0, y por lo tanto los vectores son LI, y además tenemos que, podemos considerar entonces la látice generada por estos vectores en R4, por las combinaciones lineales enteras de estos W sub I, y
Y además se desprende de cuando calculamos el determinante que el volumen del paralelepípedo fundamental es P cuadrado. Y no sé si se alcanzó a ver los vectores aquí, pero son eso, como 1, 0, mn, 0, 1, n menos m, y 0, 0, p0 y 0, 0, 0. Y bueno, ¿y por qué? Ustedes dirán, ¿por qué hacemos toda esta, escoger esto m y n tal que m cuadrado más n cuadrado más 1 es congruente a 0 módulo p? ¿Y por qué estos vectores tan truqueros? Y bueno, es justamente por lo que viene ahora, que esta látice en particular, generada por estos vectores y estos que tienen esta relación entre ellos, ocasionan lo siguiente, que es que la norma de los vectores en esta látice están en Z, pero es más, son divisibles por P. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque la estrategia va a ser encontrar un vector U tal que su norma al cuadrado sea igual a P. ¿Pero qué significa eso? Que su norma al cuadrado estamos en R4. Entonces va a ser la suma de las coordenadas al cuadrado, que son justamente 4. Entonces ahí vamos a tener 4 coordenadas enteras, que su suma al cuadrado de cada una va a ser igual a P, y que es justamente lo que nos dice el teorema de Lagrange, de los 4 cuadrados. Entonces, probemos esta particularidad que tiene esta látice. Bueno, entonces, nos damos un elemento U en la látice, y notemos que por la forma en que son los W sub I, el vector U se va a ver de la siguiente manera. ¿Ya? Bueno, ahora la norma de U cuadrado va a ser simplemente multiplicar cada coordenada con sí mismo, y bueno, sale lo que tiene que salir. Y viendo los módulos P, bueno, los P se van, y reescribiendo, obtenemos lo siguiente. Y aquí, sorpresivamente, obtenemos este m cuadrado más n cuadrado más 1, que habíamos escogido en un principio. Obviamente, aquí se definió que m cuadrado más n cuadrado más 1 es congruente a 0 módulo P. Entonces tenemos que la norma de U cuadrado es congruente a 0 módulo P. Entonces vamos por buen camino, ya sabemos que es divisible por P, pero queremos que exista uno que sea justamente P. Y, bueno, por algo demostramos el teorema de Minkowski, entonces necesitamos un X que nos ayude en esta vía. Y qué mejor que definir justamente los que tienen norma en la bola abierta de R4, que son los elementos de R4 que tienen justamente la norma al cuadrado menor que 2P. ¿Ya? Entonces, pero hay que tener cuidado porque queremos que este conjunto de X cumpla las propiedades, porque así, si las cumple, entonces va a existir un elemento en X, un elemento de la látice en X. ¿Qué quiere decir eso? Que un elemento de la látice que tiene norma divisible por P en X, pero la norma en X es menor que 2P. O sea, la norma al cuadrado, quise decir todo el tiempo. La norma al cuadrado es menor que 2P, entonces va a tener que ser justamente P, porque además nos decía el teorema de Minkowski que era distinto de 0. Pero bueno, entonces probemos que X cumple todas las propiedades deseadas para invocar el teorema. Algunas de ellas eran que fuera simétrico y convexo, y simétrico es claro porque la norma de X al cuadrado es igual a la norma de menos X al cuadrado. Y que sea convexa se desprende de lo siguiente, que, bueno, haciendo las combinaciones lineales de la forma en que se definió el conjunto convexo, aplicando la desigualdad triangular, obtenemos la primera desigualdad. Luego, sacando la norma, o sea, el escalar de la norma, y como esto alfa y 1 menos alfa son mayor o iguales que 0, podemos acotar la norma de X y la norma de Y por la norma por raíz de 2P, ya que estamos asumiendo que X e Y están en X. Y bueno, esto es igual, aquí te queda menos raíz de 2P, o sea, menos alfa raíz de 2P y alfa raíz de 2P, entonces te queda raíz de 2P al cuadrado. Y esto es igual a 2P. Por lo tanto, tenemos que la combinación lineal esta particular nos cumple que sigue teniendo una norma al cuadrado menor que 2P. Por lo tanto, es simétrico y convexo, por lo que solo nos falta que cumpla esta relación de volumen. Bueno, para eso vamos, aquí es un golazo también,
de que la bola n-dimensional de radio R tiene volumen lo que sale ahí. Y esto, bueno, lo demostrarán más adelante y podrán recordar esta charla. Entonces, es eso. Y en el caso en el que estamos viendo nosotros es la bola en 4 dimensiones de radio raíz de 2p. Por lo tanto, nos queda que el volumen de X es pi cuadrado por r a la 4 y partido en 2. Y como r era raíz de 2p, nos queda 2pi cuadrado p cuadrado. Y queremos ver que esto es menor que 2 veces a la dimensión del espacio, que el espacio era R4, entonces que vendría siendo 4, por el volumen del paralelepípedo fundamental, que ya dijimos que era p cuadrado. Entonces, con esta relación, si la tuviéramos, podríamos invocar directamente Minkowski, ¿ya? Pero, o sea, y claramente se cumple haciendo una buena aproximación, tendríamos que esto es 18p cuadrado y esto es 16p cuadrado, así que claramente se cumple. Por lo tanto, ya tendríamos que solamente invocar el teorema de Minkowski. ¿Y qué nos dice esto? Que existe un punto en este conjunto X, o bueno, existe un punto también en la látice, U1, U2, U3, U4, tal que U está en X. Bueno, pero ¿qué nos dice que U está en X? Que la norma de U al cuadrado es menor que 2p. Y como U es distinto de 0, es mayor que 0. ¿Y qué nos dice que U esté en la látice? Que justamente la norma de U al cuadrado es divisible por p. Bueno, y esto implica que la norma de U al cuadrado es igual a p, y que es la norma de U al cuadrado, es la suma justamente de 4 cuadrados. Y esto nos entrega una representación de p como suma de 4 cuadrados, y p fue arbitrario. Por lo tanto, ya sabemos que todos los números primos pueden ser escritos como suma de 4 números enteros al cuadrado, cada uno. Y bueno, como a veces se intenta hacer, es demostrarlo para los números primos y después generalizar. Bueno, en este caso funciona. Y es, porque no siempre funciona, y es utilizando la siguiente identidad, que el producto de dos términos que se escriben como suma de 4 términos al cuadrado sigue pudiéndose escribir como suma de 4 términos al cuadrado. Y ahí está, bueno, pueden ver que sigue estando en z cada término. Y además, como Eso, ¿Ah? perdón, si un día ustedes van a estudiar, encontrar los cuaterniones, son como números complejos, pero con 4 unidades imaginarias, con 3 unidades imaginarias. Entonces, esto es una fórmula que describe el facto que el producto de los módulos de dos cuaterniones es igual al módulo del producto. Como la ¿Okay? norma cuaterniónica, ¿no? Algo así. Sí, que para el módulo de z por w es igual al módulo de z por el módulo de w. Eso vale para zw complejos, pero vale también para cuaterniones que tienen 4 coordenadas. Y salen estos como coeficientes. Eso era por si uno dice, pero qué rara esta fórmula. Eso. Y sí, y bueno, con esta propiedad, como los números enteros positivos, bueno, todos, pero los positivos en general, se escriben como suma, como producto de números primos, un producto finito, entonces va a seguir, por esta propiedad, el producto va a seguir pudiéndose escribir como suma de 4 cuadrados. Y ya sabemos que todos los primos p se escriben como suma de 4 cuadrados. Entonces, con esto se desprende el resultado para tu número natural. Y con eso terminaría nuestra presentación. Claro, lo siguiente. Ah, esa no. Esas. Y esas son las bibliografías que utilizamos. Y eso. Ok, gracias. Se vio bien bonito. Si hay alguna pregunta o alguna consideración, no sé, si no...
Bueno, eso sería lo último de ese curso. ¿Sí? Bueno, dicen que están bacán, no sé si leen el chat. Muchas gracias también. Eso. Emocionarse. Emocionante. Bueno, muchas gracias. Ya voy a apagar el...